529. Por su parte, también Estados Unidos prohibirá la entrada a la mayoría de los viajeros procedentes de 8 países del sur de África a partir de la próxima semana. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el presidente Joe Biden. Afirmó que como medida de precaución, hasta que tengamos más información, estoy ordenando restricciones a los viajes aéreos desde Sudáfrica y otros 7 países. Las restricciones, que entrarán en vigor el lunes, no prohíben los vuelos ni se aplican a los ciudadanos estadounidenses ni a los residentes permanentes legales. Las restricciones se aplican a Sudáfrica, Botswana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi. Canadá, por su parte, anunció que prohibirá la entrada a todos aquellos extranjeros que en los últimos 14 días hayan viajado por 7 países del sur de África. El Ministerio de Sanidad dijo que todos los canadienses que hayan viajado por el sur de África necesitarán una prueba negativa antes de poder embarcar con destino al país. Una vez en Canadá, tendrán que permanecer en un hotel de aislamiento y someterse a una nueva prueba. Cuando reciban un resultado negativo, los viajeros tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, declaró hoy que impondrá restricciones al ingreso de personas que lleguen desde algunos países africanos ante la aparición de la nueva variante del COVID. A los viajeros a los que se limitaría el ingreso serían de Lesoto, Mozambique y Sudáfrica. Y esta nueva variante le pegó a los mercados financieros. Las acciones cerraron con caídas en las bolsas de Nueva York. El índice Dow Jones cayó brevemente más de 1,000 puntos y esto se sumó a la incertidumbre de los inversionistas sobre la posibilidad de revertir meses de progreso para controlar la pandemia. El índice S&P 500 bajó 2.3%, su peor caída desde febrero. El Nasdaq retrocedió 2%, su peor cierre en 2 meses. Las aerolíneas, empresas de viajes y energía también retrocedieron. Y a casi 2 años de que se detectó el primer caso en el mundo del COVID-19, cuando se creía que ya se había controlado la enfermedad, surge una nueva variante que, según los expertos, es más contagiosa. Veamos de qué se trata. Los científicos dicen que porta una gran cantidad de mutaciones en su proteína de pico que juega un papel que es clave precisamente en la entrada del virus en las células del cuerpo. También es el objetivo de las vacunas. Los investigadores todavía están tratando de determinar si es más transmisible o más letal que las anteriores. Y probablemente evolucionó durante una infección crónica de una persona inmunodeprimida, posiblemente en un paciente con VIH-Sida no tratado. Sudáfrica tiene, recordemos, 8.2 millones de personas infectadas por el VIH, la mayor cantidad en todo el mundo. Y la variante es una beta, una mutación identificada el año pasado en Sudáfrica y también puede provenir de una persona infectada precisamente por el VIH. El primer caso confirmado en Sudáfrica se registró el 23 de noviembre. Hasta el jueves se habían detectado así casi 100 contagios. En la vecina Botswana, las autoridades registraron 4 casos el lunes en personas que estaban completamente vacunadas, mientras que en Hong Kong se descubrió que un viajero de Sudáfrica tenía la variante y se identificó otro caso en una persona en cuarentena en una habitación de hotel al otro lado del pasillo. Las investigaciones están así en una fase muy temprana, por lo que aún se desconoce cuál podría ser su impacto y tener la nueva variante en cuanto a la transmisibilidad del virus y su posible resistencia a las vacunas que actualmente existen. Por otra parte, el coronavirus ha dejado más de 5.16 millones de muertos en todo el mundo desde su aparición en China a finales del 2019. Y la OMS estima que si se tiene en cuenta el exceso de mortalidad relacionado directa e indirectamente con el COVID, el número de víctimas de la pandemia podría ser de 2 a 3 veces todavía mayor. Y para hablar del tema, saludo con mucho gusto a la doctora Caterina Kostiuquina, consultora en medicina del espacio y ambientes extremos, egresada de la Universidad de Miami. Buenas tardes, Caterina, qué gusto tenerte en esta ocasión. Bienvenida. Buenas tardes, Elena, igualmente. Caterina, cuéntanos qué hace a esta nueva variante, la variante sudafricana, una de las más peligrosas o preocupante como la ha determinado la OMS. Bueno, como se ha explicado, lo que estamos viendo con esta variante es que puede ser más contagiosa porque tiene más mutaciones en la proteína espícula que hace
que este virus entre en nuestras células. Bueno, el problema es que, bueno, entraría más virus a nuestras células, pero el otro problema es que las personas vacunadas que tienen anticuerpos ante una proteína del COVID normal puedan ser vulnerables otra vez a esta nueva variable. Es como un borra y va de nuevo. Ese es el peligro que estamos temiendo, pero todavía no tenemos la información suficiente para dar ese diagnóstico. Pero estamos esperando, es algo que se esperaba realmente porque el virus de COVID es un virus de ácido ribonucleico que tiene muchas mutaciones. Y esto fue tan esperado que hasta hay una comisión especial que detecta estas diferentes cepas. Y por eso pudimos detectarlo tan rápido para tener una respuesta apropiada para poder mitigar estos daños. También el otro problema, recordemos que no solo es el cuerpo humano el que está perjudicado por este virus, sino también la sociedad. Ya hemos tenido problemas económicos y los hemos experimentado, aunque no hayamos tenido el virus en nuestras personas, pero hemos sentido el problema de la isolación, el decremento de los trabajos, el problema de la depresión que esto ha causado, y ahora esta cepa está causándolo otra vez. Es tan fuerte ese otro problema secundario que hasta en Martinique, una isla francesa, hubo balazos porque las personas están protestando contra estas medidas del gobierno que está tratando de hacer algo para proteger a la población. Doctora, ¿y entonces qué hacer en estos momentos en los que sabemos que ya las vacunas que existen han perdido su efectividad ante el surgimiento de variantes nuevas como la Delta o esta Omicron? No sabemos si han perdido su valor. Sabemos que funciona muy bien para las otras variantes. Lo que estamos preocupados es que qué pasaría si este virus con tantas variables en su proteína, qué pasa con nuestra respuesta en anticuerpos. Todavía no sabemos si las vacunas son eficientes o no, pero vamos a tener información en varias semanas. Pero lo que estamos viendo es que esta es una larga jornada y es una lucha entre el virus, entre la especie del virus y entre la especie de los humanos, nosotros. Lo que podemos hacer es vacunarnos, que es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora. Si no se han vacunado antes, busquen la vacuna lo más pronto posible. Si se han hecho las dos vacunas, es importante, si es que hay acceso a la tercera, vacunarse a la tercera. Y la otra parte es fortalecer el organismo. Esta es una guerra entre el virus y nosotros. Y como estamos viendo, el virus está mutando y va a estar ahí por un largo rato. Es importante estar fuertes en nuestro organismo para cuando estemos expuestos al virus podamos luchar contra él y sobrevivir. Así como teniendo un buen sistema inmunológico, comiendo saludable, manteniendo el peso y haciendo el ejercicio. ¿Y cómo el surgimiento de nuevas variantes de COVID-19, doctora Ekaterina, y en especial esta Omicron y la Delta, han modificado la lucha contra la pandemia que parecía que ya iba cediendo en algunos países? Bueno, la han modificado en que estamos más intensos en nuestras operaciones. Pensábamos que una vez que hay un rebrote íbamos a tener problemas y después todo volvería a la normalidad. Pero lo que estamos viendo es que después de un rebrote hay otro y otro y otro, y las cepas están cambiando. Entonces, vemos que las herramientas que tenemos, una vez que pensábamos que cantamos victoria, pero no es así. Todavía tenemos que seguir con las medidas de isolación, con las medidas de usar la mascarilla, con las medidas de protegernos y fortalecer nuestro sistema médico, porque no solo vemos que las personas se mueren por falta de medicamentos nuevos, sino que, por ejemplo, en países de Latinoamérica, donde no hay suficientes recursos, vemos que personas se mueren por falta de acceso a un hospital o oxígeno que ya está inventado, pero no hay los recursos. Tenemos que pedir a nuestros gobiernos que fortalezcan los recursos médicos porque eso es emergencia internacional, es una pandemia. Así es. ¿Y cuáles son algunas de las medidas que los gobiernos precisamente están tomando ante el surgimiento de nuevas variantes y el aumento de casos en el caso de Europa, por ejemplo?
lo que están tomando es, están tratando de isolar los casos y no es para evitar completamente que este virus, esta nueva cepa no venga, sino para tener más tiempo. Ya hemos visto que está en Hong Kong, Israel y Bélgica. Eso significa que es cuestión de tiempo a que llegue a otras partes del mundo. Lo hemos visto con experiencia. Lo importante, la restricción de los viajes que se están poniendo es simplemente para darnos tiempo a investigar qué herramientas podemos usar para luchar con este virus y para darnos más tiempo de inmunidad a que las personas se vacunen, por lo menos con la vacuna eficiente que tenemos. ¿Y cuál se teme que sea el impacto de la llegada del invierno y también las fiestas decembrinas para el aumento, por supuesto, de casos de contagios y también de fallecimientos? Para la parte de contagiarse las personas, va a haber más casos porque somos criaturas sociales y este es el tiempo de socializarse. Y a pesar de que tratemos de hacerlo mejor, siempre hay más oportunidad de una manera de sociedad para socializarnos en estos tiempos. Tenemos responsabilidad de comprar regalos, de ir a visitar a los familiares. Todavía no hemos cambiado nuestras prácticas lo suficiente para protegernos de los casos. Pero también el problema económico. Muchas de las industrias dependen de estas fiestas, de estas temporadas para sobrevivir todo el año. Y si las personas están gastando menos, es un problema económico que también ha sido un efecto secundario del virus en la población en sí. Y doctora, en este momento, por ejemplo, con las variantes Delta y con esta nueva Omicron, ¿cuál es el sector de la población más vulnerable en estos momentos? Lo que vemos son los no vacunados. Lamentablemente son los que más, el porcentaje más grande que está llegando a los hospitales con enfermedad muy fuerte. Es muy triste ver eso porque ya la vacuna está disponible, pero el problema que vemos son campañas de desinformación que son muy eficientes para convencer a las personas de que no utilicen este recurso tan vital que tenemos, esta invención. Y las personas están, las poblaciones vulnerables a teorías de conspiración, que no tienen buena educación, están cayendo en este peligro de la desinformación que les dice que no se hagan las vacunas. Esa es la población más vulnerable, los no vacunados y también los que ya están vacunados, pero su sistema inmunológico no está tan fuerte. Por eso se recomienda una tercera dosis y tal vez en el futuro hasta se necesite más. Justamente, doctora, usted habla de la tercera dosis. Hay gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, que piden a nivel mundial que antes de pensar en una tercera dosis para las personas que ya han sido vacunadas con una doble o con la primera y la segunda, se priorice de alguna manera la vacunación para quienes todavía no han recibido ni siquiera una sola dosis. ¿Usted qué opina al respecto y por qué es importante que finalmente se logre la vacunación mucho más en masa para poder luchar en contra de la pandemia? Así mismo es. Mucha de mi práctica es en Estados Unidos y eso es lo que estamos oyendo, que a pesar de que aquí los recursos están disponibles, sobre todo porque hay muchas personas que son víctimas de la desinformación y no se la quieren poner, hay lugares donde todavía las personas no han podido ni vacunarse con la primera. Por eso los gobiernos están tratando de homogenizar para que haya justicia de acceso de las vacunas y mandar a los lugares donde la población más vulnerable ni siquiera ha tenido una vacuna. Y es importante porque, mira, en este ejemplo de la cepa Omicron salió de África del Sur, que es un lugar muy vulnerable, donde el nivel de vacunación es muy bajo, donde el acceso a la medicina es muy bajo, donde el VIH está muy alto en prevalencia y pues es importante cuidar todas las personas, toda la población, porque lo que vemos en estas pandemias es que no hay barreras geográficas, es una construcción de nuestra mente. Todos estamos conectados y tenemos que proteger a los más débiles. Así es, doctora, no sabe cuánto le agradezco esta plática, Ekaterina Kostiukhina, sobre todo el análisis en un momento en el que están aumentando los casos, los contagios y desafortunadamente también las muertes, sobre todo en Europa, pero sabemos que también a nivel mundial. Y ahí está el llamado puntual por una parte a los ciudadanos a que nos fortalezcamos, a que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico y por otra parte a los gobiernos de todo el mundo a que fortalezcan su sistema de salud, que vimos que ni siquiera en el primer mundo estaban preparados para poder contrarrestar y poder luchar en contra de una pandemia como la de COVID-19. Gracias nuevamente
nuevamente y un abrazo hasta Washington. Buena tarde. Gracias. Con esto nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que en breve regresamos con más información aquí en las 18.